Iniciemos con el reto. El reto nos propone que elaboremos tablas de frecuencia para dos preguntas. Para la primera pregunta vamos a elaborar este tipo de tabla. Primero, porque la variable es cualitativa nominal. Segundo, porque los datos son pocos y vamos a usar datos no agrupados. ¿Qué tenemos que hacer? En valor de la variable, lo único que vas a colocar son las alternativas de la respuesta. Aquí está la pregunta. ¿Qué ejercicio físico realizas? Las personas han respondido así. Hay 6 personas que dicen que bailan. Entonces, acá colocas bailan, porque son las respuestas de las personas. Vamos a ver. Y colocamos bailan, bailan. Ese es el valor de la variable. Hay otras personas que ¿qué hacen? Trotan. Otras que caminan. Otras que hacen ¿qué cosa? Ejercicio en casa. En casa. Ya, tú lo completas. Tú terminas. Faltarían los que no hacen ejercicio y los que hacen otras actividades. Tú terminas de completar el cuadro. Frecuencia absoluta. Muy sencillo. La frecuencia absoluta es ¿cuántos bailan? Te preguntas. Oye, ¿bailan cuántos? 6. Coloca 6. Coloca la cantidad. ¿Cuántos trotan? 8. ¿Cuántos caminan? 9. ¿Cuántos hacen ejercicio en casa? 19. No olvides completar lo que falta. La frecuencia relativa, ¿cómo se hace? Mucho más sencillo. Antes de que pasemos a eso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá dice que el total, suma de la columna celeste. Tú me vas a tener que sumar todo lo que te salga aquí. Todo esto de que está aquí, toda esa columna, hasta el final, tienes que sumarlo. ¿Cuánto sale esa suma? Eso te va a salir 60. ¿Por qué? Porque hay en total 60 personas encuestadas. A este 60 de acá también se le conoce como N, el número de la muestra. N, te lo pongo ahí por si acaso. ¿Ya? Nada más. Ahora, con eso debemos pasar ahora sí a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que dividir f sub 1, perdón, f sub i. ¿Sobre quién? Sobre n. En este caso, nuestro n, ¿cuánto vale? Vale 60. ¿Ya? ¿Cómo sé? Le hemos seguido abajo, ¿te acuerdas o no? 60. Iniciamos. Entonces, agarras tu calculadora rápidamente. Ven acá, calculadora, por favor. Y comienzas f sub 1 ¿entre quién? Entre n. Nuestro n, no olvides que ya vale 60. Entonces, agarrarías 6, primero, 6, entre, lo divides 60. ¿Cuánto sale? 0.1. Entonces, nuevamente dividimos 6, por si acaso, mira, ¿entre quién? Entre n, entre 60. ¿Cuánto sale? 0,1. Y eso lo escribes, 6 entre 60, 0,1. Luego, ¿quién vas a dividir? Al 8. ¿8 entre quién? Entre tu n, no olvides. Esto se hace 8, de acá te lo voy a escribir para que no lo olvides. 8 entre 60. Oye, qué fácil salió ese 8. Vamos a hacerlo más bonito. Voy a ver si puedo bajar el lápiz un poquito para que sea más bonito. 8 entre quién? 8, agarras al 8 y lo divides entre quién? Entre 60. ¿Ya? ¿Eso cuánto sale? Entonces, agarras tu calculadora, te lo estoy escribiendo. 8 entre 60 sale seguramente un número muy complicado. 0,13. Tú agarras dos decimales. Espero que recuerdes cómo redondear. 0,13. ¿Ya? 0,13. ¿El otro quién sería? 9 entre quién? También entre n, siempre, cada uno de ellos, entre 60. 0,15, este me salió exacto, excelente, 0,15. El 19, ¿quién sería? 19 entre 15. Eso sale, perdón, entre 15, 19 entre 60. 19 entre, no te vayas a equivocar como yo ahorita, 19 entre 60. 0,3166. Entonces lo redondeamos a 0,32. Y así terminan los demás. Ahora, aquí al final, acá en este lado de la flechita, donde estoy colocando este círculo negrito, debes colocar la suma de la columna rosada. Es decir, debes sumar los siguientes números. Debes sumar, ¿qué números? El número 0,1, 0,3, porque ese es el resultado, 0,5, 0, y todos los números que están acá. Todos esos números los sumas
y colocas el resultado al final, nada más. Y ahí se acabaría la tabla de frecuencias de la pregunta número 1. Rápidamente pasamos a la tabla de frecuencias de la pregunta 2. Entremos de lleno a la pregunta 2. Son nuevamente 60 personas que han respondido a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer actividad física? Esa pregunta se relaciona con una variable cuantitativa continua, ¿ya? Y como hay muchas posibles respuestas, tenemos que hacer una tabla para datos agrupados. Y la tabla para datos agrupados es la que ves aquí. Es un poco más compleja que la anterior, que la pregunta 1. Entonces, antes de comenzar a llenar los datos, debemos hacer un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? El que te estoy mostrando. Mira. Todo eso tenemos que hacer antes de comenzar a llenar los datos. Tenemos que hallar los intervalos. Ese es el primer paso para este problema. Hallando el primer paso. Para hacer el primer paso solo te vas a centrar donde te he puesto de cuadrado azul, donde he puesto el cuadrado azul. Ya dices, el rango es el valor máximo o es el valor mínimo. En esa columna azul que te he colocado, el valor máximo ¿cuánto es? 600. Y el valor mínimo, 0. 600 menos 0, 600. Muy bien. La cantidad de intervalos, y su símbolo es la K, es igual a la raíz cuadrada del total de la muestra. La muestra son ¿cuántas personas encuestaste? Son 60 personas. La raíz cuadrada de 60 es aproximadamente 7, tanto. 7,70 y tanto debe ser. Pero como dice 7,70 y tanto, acá le vas a poner el valor entero, 8. Y por último debes calcular la amplitud, que no es más que la división entre R, el rango, y la cantidad de intervalos, que sería 600 entre 8. Y eso sale 75. Listo. Muy bien. Hasta ahí, perfecto. Ya borro esto de acá, que es un aproximado. Ahora, con estos datos vamos a llenar la parte que dice valores de la variable. Con esos datos tenemos que llenar esta parte, valores de la variable. Para eso me sirve el primer paso. Lo primero que hay que saber es esto. Cantidad de intervalos significa cuántos intervalos van a haber. Es decir, cuántos voy a colocar. Yo voy a colocar, dice 8. Cuento 1, 2. No lo coloco adentro, lo coloco afuera como referencia. 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Oye, qué bueno, salió exacto. ¿No? 8. Ahí está. 8 tiene que haber. 8. Eso es para saber eso. La amplitud es lo que me va a permitir saber qué coloco al interior. Oye, ¿el valor mínimo cuál era? El valor mínimo era 0. Esta amplitud te dice de cuánto en cuánto vas a formar el intervalo. Es lo que más vas a usar. De 75. Entonces, comienzas. Yo ya lo tengo hecho, mira. Comienzas. ¿Con quién? Con el 0. ¿Y hasta dónde vas? Hasta el 75. ¿Ya? Nuevamente continúas. 75, ¿hasta dónde? Hasta 150. Luego sería ¿quién? El 150, ¿hasta dónde? Hasta el 225. Vas de 75 en 75. Luego, ¿quién seguiría? Seguiría el 225. ¿Con quién? Con 300. ¿Cómo hayas esto? Sencillo, yo te voy a dar un ejemplo. Colocarías acá 300, y como va de 75 a 75, le sumas ¿cuánto? 75. A 300 le sumas 75, sería 375. Y así vas completando. ¿Ya? Siempre con el colchete hacia afuera. Ahí vas completando. Todo el intervalo lo tienes que completar tú. Yo le voy a borrar esto porque está horrible. Yo ya voy a colocarlo todo hecho. Vamos a ver dónde está mi intervalo. Aquí están todos hechos ya. ¿Cómo vamos a llenar la tabla? Sencillo, mira. El primer intervalo es del 0 hasta antes del 75. Por acá, mira. 0 hasta antes del 75. Aquí sería hasta ahí. Antes del 75. Es decir, todo lo que está acá arriba, desde el 0 al 75, tienes que sumar, porque es la cantidad de personas que hay. Entonces comenzamos a sumar. 7 más 4, 11, más 3, 14, 14 más 9, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 39. Habría 39 personas que hacen esa cantidad de horas de actividad física. Luego, para el segundo intervalo,
vas desde donde te quedaste hasta qué número, hasta el 150, antes del 150, antes del 150, lo vuelvo a repetir, desde donde me quedé hasta antes del 150, ahí trazo una línea, y sumaría los números que están comprendidos en ese intervalo, que son estos. ¿Cuántos hay? 2 más 3, 5, 6 más 5, 11, listo, 11. Continúas en el tercer intervalo. ¿Quién iría en el tercer intervalo? ¿Hasta qué número? Hasta antes de 225. Hasta antes de 225. Ubica. Hasta antes de 225. Iría solo hasta ahí porque ahí comienza 240. ¿Cuántos hay? Hay 6. Colocas ese valor 6. Luego sigues hasta antes de 300, por favor. Hasta antes de 300. Porque me dicen el corto intervalo desde ese valor, desde donde me quedé hasta antes de 300. Y en este caso sería solo esa línea. Porque si no, yo llegaría a 300. No quiero 300. ¿Qué ese número sería? El número 2. Hay 2 personas que hacen esa cantidad de horas. Luego prosigues. ¿Hasta antes de qué número? De 375. Iría acá. Solamente sería ¿quién? El 300. ¿Qué número? El 1. El 1. Entre 375 y 450. Oye, ¿tú ves algo? No, porque vas de frente a qué número, al 600. Por lo tanto, como no ves nada ahí, ¿qué número colocas? El 0. Y acá que también ¿qué colocas? El 0 porque no hay. Y al final sí colocas 600, porque al último lo estoy considerando. Al último siempre se le considera. ¿Cuántos hay ahí? Hay una sola persona. Listo. Eso tal vez es lo más complicado de hacer en esta tabla. Después, cuando tienes esto ya se hace fácil ya. Mira qué vas a hacer. Primero, verificar que acá va n. En la parte de abajo, donde dice total, va n. N va acá. No olvides, n ya lo vimos. Es la suma de todo. Suma todo. Suma todo y debe salir 60. Debe salir 60 porque son 60 personas encuestadas. ¿Ya? 30, 40, 40, 40, 40, 49, 50, 50, 56, 58, 60. Ya ves, tiene que salir 60, obligatoriamente. Ya, ahora, ¿cómo hace la frecuencia acumulada? Esto es sencillo. Mira, yo te voy a hacer un ejemplo, tú lo continúas, ¿ah? Este número colocas igualito acá. Colocas igual, 39. Y vas a hacer cruzado. A ver, te voy a hacer dos ejemplos, 39. Ese 39 lo sumas, así, lo sumas con el 11, lo sumas con ese 11. 39 más 11, ¿cuánto sale? 9 más 1, 10, sale 50. Listo. Nuevamente, ese 50 ahora, ¿qué haces? Lo vuelves a sumar ¿con quién? Con el 6 y colocas acá su respuesta. 50 más 6, 56. Nuevamente, ese 56, ¿con quién lo vuelves a sumar? Ahora con el 2. 56 más 2, 58. Y así llega hasta llegar al último valor, hasta llegar hasta acá. Hasta acá tienes que llegar. Ahí tienes que llegar acá acabas. Por eso te lo han pintado de azul, significa que acá no va nada. No coloques nada en esa parte de azul. Hasta ahí llegas. Acabó. Frecuencia relativa. Ya te lo voy a dejar a ti. Ya lo vimos ya en el cuadro anterior. La frecuencia relativa no es más que agarrar al F minúscula. Al F minúscula. ¿Ya? Y dividirlo entre ¿quién? Entre n. En este caso n ya sabes que es 60. ¿Sí? Esa es la frecuencia absoluta. Vamos a ponerte un ejemplo. En este caso sería, ojo, sería 39. Yo lo voy a escribir entre ¿quién? Entre 60. Ese es el primero. F minúscula, mira, acá hay dos. El de aquí tienes que usar F minúscula, no la F mayúscula, F minúscula. Acá, ¿quién sería? 11, ¿entre quién? Entre 60. Acá, ¿quién sería? 6 entre 60. Y abajo, 2, todo lo de negro, ¿entre cuánto? Entre 60. Y sigues tú, haciendo uno por uno. Obviamente, tienes que colocar el valor en decimales. Esa es la respuesta, el valor en decimales, no en fracción. Tienes que colocarlo en decimales. Entonces, agarras tu calculadora, ¿no?
y colocarías 39, te lo he escrito yo para que lo tengas como referencia. 39 entre quién? Entre 60. ¿Cuánto sale? 0,65. Ese es el valor que me interesa a mí. ¿Ya? Vamos a ponerlo de color medio rojito. 0,65. Ese es el que me interesa. El otro, ¿cuánto sería? 11 entre 60. 11 entre 60. Y divides y continúas tú. 0,18 en este caso, porque dice 103, 0,18. 6 entre 60, eso sale 0,1, pero para que lo veas, 6 dividido entre 60 sale 0,1. Y el otro, ¿quién sería? 2 entre 60. Eso sale 0,03. 0,03. Y tú continúas hasta el final. Y en el cuadro de acá, creo que ya sabes que va a ir. Va a ir la suma. No olvides, la suma de todos los números que hemos puesto de color, ¿qué cosa? Rojo. La suma iría de la suma de todos estos valores que tú colocarías acá. Todos. La suma de todos esos debes colocar en la parte final. Sea lo que te salga, que te salga. ¿Ya? Eso debes colocar en la parte final. La suma de todo esto aquí. Ahí va la suma. ¿Cómo hace frecuencia acumulada? Es parecido a la frecuencia acumulada de la F mayúscula. Ya, frecuencia acumulada relativa vas a hacer así. Lo primero, vamos a verlo con colores. Copias, igual te mira, copias lo mismo, 0,65. 0,65. Y luego vas a ese 0,65, le vas a volver a sumar. ¿Quién? El 0,18. Y acá colocas el resultado. Le sumas. Entonces agarras 0,65, 0.65 y le sumas, mira, ¿quién? El 0.18 y colocas ese resultado. Me sale 0,83. Entonces acá colocaría 0,83 y continúas. Ahora, al 0,83, ¿quién le sumo? El 0,1. Le vuelves a sumar el 0,1. Sería 0.83 más 0.1. Eso sale 0,93. 0,93. Y continúa, 0,93. ¿Quién le sumas? El 0,03. El 0,03 le sumas. ¿Sí? Al 0,9 le sumas el 0,3. Entonces sería 0,93 más 0,03, eso yo ya lo voy a hacer mentalmente. Tú si quieres lo haces con calculadora, será el 0,96. Le sumarías más 0.03. Sale 0. Y así hasta que llegues a esta parte, a la parte final. Y ahí acabaría tu tabla. Este es obviamente un poco más trabajoso. Espero que te vaya bien. Listo.